El tintineo de los cubiertos y el murmullo de las charlas llenaban el café en la calle principal de Ciudad Jardín, pero lo único que resonaba en mis oídos era la voz de Emiliano. «Vendí el viejo Toyota de papá», dijo con una calma que parecía ensayada mientras revolvía el azúcar en su café. «Deberías tomar el camión, sale más barato». Sus palabras cayeron como una espina silenciosa. Ese Toyota no era solo un auto, era lo último que Rafael había mantenido impecable, un pedazo de él que aún descansaba en la entrada de la casa como un guardián mudo. Mantuve la cara serena, tomando un sorbo de mi té, como si la noticia no me tocara. «¡Qué rápido!», murmuré. «¿Cuándo encontraste al comprador?» «Hace un par de días». «¿Alguien de por aquí?», respondió echando un vistazo a su celular. Su tono era ligero, pero había un destello en sus ojos tan fugaz que pocos lo notarían. Yo ya había visto esa mirada antes, cuando Emiliano esquivaba detalles que no quería que escarbara. Dejé que la plática se deslizara hacia temas menos espinosos, pero por dentro un ritmo distinto comenzaba a sonar. Años atrás, Rafael había instalado un rastreador GPS en el Toyota para registrar sus visitas de trabajo. Nunca lo quitó. La cuenta seguía a mi nombre. Esa noche en mi despacho, abrí la laptop y entré al sistema. Mi respiración se detuvo un instante. El Toyota no estaba en una agencia, ni siquiera estaba en venta. Estaba guardado en un taller privado a 2 pueblos de distancia en una zona industrial que conocía bien de los días en que Rafael reparaba autos. Me recosté en la silla con la luz fría de la pantalla bañando la habitación. Emiliano no había vendido el auto. Había mentido de manera clara y deliberada. No era solo una traición a la confianza. Era una señal. Estaba moviendo piezas a mis espaldas y esto era solo un movimiento en el tablero. Cerré la laptop con el pulso calmándose. No era momento de confrontarlo. Primero necesitaba ver el auto con mis propios ojos, revisar qué podía haber dentro. Rafael guardaba más que papeles de registro en esa guantera. A veces se escondía billetes, llaves viejas, incluso sobres que no debía abrir, a menos que realmente lo necesitara. Si el Toyota seguía allí intacto, tal vez la guantera también lo estaba. Y si así era, podría contener algo que Emiliano nunca vio venir. Rafael siempre vio la guantera como algo más que un lugar para servilletas y monedas sueltas. Era su bóveda. Ahí encontraba yo papeles de seguros doblados con precisión militar, notas privadas en su letra cuadrada, a veces un sobre impecable con para emergencias, escrito en tinta roja. Nunca explicó qué era una emergencia, pero yo lo sabía. Si tenías que preguntar, no estabas en una. Ese recuerdo tiraba de mí mientras salía de la carretera hacia la zona industrial del pueblo vecino Santa Clara. Las calles estaban flanqueadas por edificios de ladrillo bajo y letreros desvaídos, el tipo de lugar que Rafael adoraba sin adornos, puro propósito. Estacioné frente al taller Cruz Automotriz y dejé que mi mirada se perdiera por las puertas abiertas del garaje. Ahí estaba. El Toyota brillaba bajo las luces crudas del taller sin una mota de polvo, como si acabara de salir de nuestra entrada. El olor me golpeó antes de cruzar el umbral, aceite de motor y virutas de cedro, el aroma de Rafael atrapado en el aire. Mateo Cruz levantó la vista desde el cofre de otro auto. Su cabello estaba más gris de lo que recordaba, pero su sonrisa fácil seguía igual. Amaranta Torres dijo limpiándose las manos con un trapo. «No te veía desde...». Se detuvo con la sombra de la ausencia de Rafael asentándose entre nosotros. «Me enteré que tienes el viejo Toyota de mi esposo aquí», dije manteniendo un tono neutro. Miró hacia la esquina donde descansaba el auto. «Ahora es de Emiliano, o al menos eso dicen los papeles. Pero no lo ha vendido todavía. Dice que lo está guardando para alguien». Sus palabras pesaron más de lo que dejé ver. Emiliano no lo había vendido
ni siquiera lo intentó. Lo mantenía cerca, por razones que solo podía imaginar. Me acerqué al auto, mis dedos rozando el mango familiar de la puerta. Dentro de esa guantera podía haber cualquier cosa: llaves de repuesto, dinero escondido, documentos que Rafael no habría querido en manos equivocadas. Tal vez incluso algo que Emiliano ni siquiera sabía que existía. Di un paso atrás, con la mente ya tejiendo posibilidades, todas terminando en el mismo problema: cómo entrar sin que Emiliano supiera que estuve allí. Esa noche, un murmullo de voces me sacó de mi sillón de lectura. Caminé hacia la cocina con la luz derramándose por el pasillo. La voz de Emiliano se oía clara y confiada, hablando por altavoz. Cuando mamá se mude, el terreno es perfecto para reurbanizar. El jardín lo arrasamos, hacemos espacio para una entrada o tal vez una alberca. Me detuve justo antes de la puerta, mis dedos apretando el marco. El terreno, mi hogar, la casa junto al lago que había estado en mi familia por casi 80 años. Rafael había restaurado cada centímetro, lijó las vigas de cedro originales, pulió los pisos de roble hasta que brillaban, reparó el porche que crujía en los lugares exactos. No era solo una casa, era la suma de nuestras vidas juntos. Sí, continuó Emiliano, con un dejo de emoción en la voz. Un lugar de primera. La designación histórica no será problema. Tengo un contacto que sabe cómo sortear eso. Podemos venderla en meses. El pecho se me apretó. Esto no era sobre ayudarme a simplificar o facilitarme la vida como me había dicho semanas atrás. Era sobre tomar todo de raíz y venderlo por ganancias. La persona al otro lado rió. ¿Y tu mamá? ¿Estará de acuerdo? Ya la convenceré, dijo Emiliano. Es sentimental, pero una vez que maneje los detalles, verá que es lo mejor. Puede comprarse un departamento, algo fácil de mantener. Yo mismo me encargaré de la venta, menos papeles así. Retrocedí a las sombras, cuidando que el piso no me delatara. El peso de lo que había escuchado me aplastaba como plomo. Emiliano no solo iba tras el auto o las herramientas, estaba preparando el escenario para desarraigarme por completo, para borrar el último lugar donde aún vivía el toque de Rafael. El pensamiento me golpeó fuerte y claro, si la guantera guardaba algo, como escrituras, documentos de fideicomiso o alguna restricción no registrada, podría ser la llave para detener esto. Regresé a mi despacho, con el pulso estabilizándose mi mente, alineando cada movimiento en este tablero hacia algo más grande, algo que Emiliano no vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Al día siguiente volví a Cruz Automotriz con un plan disfrazado de nostalgia. Mateo estaba en el mostrador, revisando facturas cuando entré. Estaba pensando, comencé con ligereza, si todavía tendrás los registros de reparaciones de Rafael. Me encantaría guardarlos por los recuerdos. Su expresión se suavizó y señaló una fila de archiveros en la oficina trasera. Puedes buscar. La mayoría son de hace décadas. Le agradecí y me adentré en el taller pasando casualmente por el Toyota. La luz de la tarde resaltaba la curva de su cofre, el mismo brillo suave que Rafael pulía cada sábado. Rodeé el auto hasta el lado del copiloto con el corazón latiendo fuerte mientras mis dedos rozaban el seguro de la guantera. Un movimiento rápido. ¿Y qué haces aquí? La voz cortó como un alambre roto. Me quedé helada con la mano aún en el aire. Emiliano estaba en la puerta, con lentes oscuros, a pesar de la sombra, una sonrisa torcida en un lado de la boca. Solo miraba el auto de papá, dije retirando la mano lentamente. Me trajo recuerdos. Dio un paso más cerca el aire cambiando con su presencia. Qué lugar tan curioso para un viaje al pasado. De hecho, estoy aquí para llevarlo al comprador. Forcé una sonrisa neutra. Ya, qué rápido, sí dijo deslizándose al asiento del conductor con una calma estudiada.
No tiene sentido dejarlo aquí. El motor rugió con un sonido familiar y antes de que pudiera posicionarme para detenerlo, Emiliano sacó el Toyota del taller. Las luces traseras brillaron una vez antes de perderse en el tráfico más allá de las puertas. Me quedé ahí, rodeada por el zumbido de otros motores y el leve olor a aceite, con el pulso aún acelerado. Acababa de mover mi objetivo fuera de mi alcance, y por su tono sabía exactamente cuánto quería yo entrar a esa guantera. Mateo salió de la oficina con una carpeta polvorienta en la mano, ajeno a lo que acababa de pasar. Sonreí débilmente, tomé la carpeta y la guardé bajo el brazo, ya calculando cómo crear mi próxima oportunidad. 2 días después, mi celular vibró con una llamada de Mateo. «Tu auto está de vuelta», dijo. «Las llaves están en el encendido, no hay nadie ahora». Ni siquiera tomé café. 20 minutos después, estacioné en el lote lateral del taller con el corazón latiendo mientras veía el Toyota en una esquina apartada. La luz de la mañana se deslizaba por el parabrisas, haciéndolo parecer intocado, casi como si aún fuera mío. Me deslicé dentro con el aroma familiar de cuero gastado y cedro envolviéndome. Mis manos se movieron rápido abriendo la guantera antes de que pudiera dudar. Se abrió con un clic suave. Ahí contra la pared trasera estaba un sobre de manila grueso. Mi respiración se detuvo al reconocer la letra inclinada de Rafael para A. Lo saqué su peso sólido en mis manos. Dentro los contenidos contaban una historia que no sabía que existía. Primero una escritura. No cualquier propiedad, sino los departamentos Lomas del Sol. Luego libros de rentas que cubrían años cada columna meticulosamente anotada. La unidad de Emiliano estaba marcada en tinta roja, su renta notablemente más baja que el promedio del mercado. Y finalmente, un contrato de arrendamiento. La firma de Emiliano clara y audaz nombrando a Torres Mecánica S.A. como su arrendador. La empresa que Rafael había construido en pasos silenciosos y deliberados. Miré los papeles, el aire a mi alrededor, volviéndose más denso. Emiliano no sabía. No tenía idea de que su hogar estaba en un edificio nuestro, que su renta cómoda era un regalo del hombre al que una vez acusó de no tener ambición. Cerré la guantera guardando el sobre en mi bolso. Mi mente corría sopesando cada posible jugada. Si confrontaba a Emiliano, ahora torcería la verdad, encontraría alguna manera de hacerse la víctima. Mejor guardar las cartas cerca, dejar que siguiera subestimándome, dejar que pensara que yo seguía a la defensiva mientras posicionaba cada pieza para el giro que nunca vería venir. Saqué las llaves del encendido, salí y cerré el Toyota, ya sintiendo el cambio en el terreno de este juego. La oficina de Clara Méndez estaba en el piso 23, con paredes de vidrio que enmarcaban una vista afilada del centro de Ciudad Jardín. El murmullo de la ciudad se sentía lejano, aquí suavizado, por el aire acondicionado y el leve tecleo de su teclado cuando entré. Me saludó con la misma eficiencia precisa de siempre. «Traje los registros que pediste», dijo deslizando una carpeta delgada sobre el escritorio. Dentro estaban los historiales de arrendamiento y pagos de Emiliano. Cada línea un recordatorio silencioso de la generosidad de Rafael. La columna de la renta me detuvo en seco, cientos de pesos por debajo del valor de mercado cada mes. Levanté la vista. ¿Por qué tan baja? Clara se recostó en su silla, cruzando las manos. Porque Rafael dijo que debía quedarse así. Para la familia. Su voz no tenía juicio, solo hechos. Fue una de sus pocas condiciones innegociables. Familia. La palabra se me atoró en la garganta con un sabor amargo al pensar en las maniobras de Emiliano. Había recibido esta ventaja por años, sin sospechar su origen, y aún así quería más. Cerré la carpeta con cuidado, mi decisión ya tomando forma.
Programa una inspección completa del edificio, dije. Clara alzó ligeramente las cejas. Para todas las propiedades para Lomas del Sol, cada unidad sin excepciones, aclaré. Los mismos estándares para todos. Lo que aplica a un inquilino, aplica a todos. Anotó algo en su tableta. Raúl Vargas puede encargarse. Es minucioso y discreto. Bien. Quiero que se haga bien. Repasamos la logística, fechas, notificaciones, en qué se enfocarían los inspectores. Mantuve mi tono firme. Aunque la idea de que Emiliano recibiera el mismo trato que cualquier otro inquilino me daba una satisfacción callada. Cuando terminó la reunión, me detuve un momento frente a la ventana mirando la cuadrícula de calles y tejados. Rafael había construido esta seguridad para mí pieza por pieza con paciencia y propósito. Ahora me tocaba decidir cómo usarla. Para cuando salí al aire fresco del centro, el plan ya no era abstracto. Estaba en marcha, en papeles, en horarios, y pronto en los pasillos del edificio de Emiliano. Raúl Vargas no dejaba pasar nada. Su reporte llegó 2 días después de recorrer cada pasillo de Lomas del Sol, con una libreta en la mano y una expresión ilegible. Las infracciones en la unidad de Emiliano eran claras y precisas. Un termostato inteligente no autorizado, conectado a la pared, interfiriendo con el sistema central de aire. Quejas repetidas por ruido de 3 vecinos distintos. Una bicicleta de montaña de lujo, encadenada en la escalera de emergencia, bloqueando la salida. No había nada mezquino o selectivo en la lista, solo el tipo de infracciones que cualquier otro inquilino tendría que corregir o enfrentar penalizaciones por ignorarlas. 3 días después, escuché el portazo de la puerta trasera antes de verlo. Emiliano entró a la cocina con las mejillas encendidas y la voz ya elevada. «Esto es ridículo, mamá», acoso del nuevo dueño. «Sabes que hasta amenazaron con cancelarme el contrato». Por un termostato, puse la tetera en la estufa y me recargué en la encimera, dejándolo pasearse. Te pregunté con calma. Parpadeó. Te estoy diciendo que me están atacando el reporte de Raúl Vargas. No suena como un ataque, dije tomando 2 tazas. Suena minucioso. Emiliano alzó las manos. ¿Estás de su lado? Esto es absurdo. Nadie más en el edificio sigue la mitad de estas reglas. Lo miré a los ojos, mi voz tranquila pero firme. Las reglas son para todos. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma, esperando que se diera que suavizara. No lo hice. La tetera comenzó a silbar. Vertí el agua, dejando que el vapor se elevara entre nosotros, llenando el silencio. Emiliano murmuró algo sobre abusos de poder y mala administración, pero noté un leve filo de incertidumbre en su tono. Cuando puse su taza frente a él, no me dio las gracias. Solo se sentó frunciendo el ceño frente al té, tamborileando los dedos en la mesa. Tomé el mío despacio, escondiendo el destello de satisfacción al verlo lidiar con el peso desconocido de rendir cuentas. El primer cambio había comenzado. Él solo no sabía hasta dónde llegaría. La llamada de Clara llegó justo después del desayuno. Su voz era firme, casi clínica. La revisión está completa. La renta de Emiliano se ajustará al valor actual del mercado, en la renovación un aumento del 30%. Le agradecí manteniendo un tono neutro. Y ya se le notificó esta mañana. Llamó a la oficina a los pocos minutos. Exigió excepciones. Mencionó contactos. Pero Raúl se mantiene firme. Al mediodía, Emiliano estaba en mi porche paseándose antes de que siquiera abriera la puerta. Entró al comedor celular en mano en medio de una queja. Hablé con 3 personas que conocen a la junta. Esto es un atropello, mamá. 2 años en ese lugar nunca atrasado con la renta y ahora quieren exprimirme. Me senté en mi sillón con las manos cruzadas en el regazo. Los valores de mercado cambian. Así funcionan los contratos.
Así funciona para otros, espetó. Los contactos deben importar. Papá habría manejado esto diferente, él sabía cómo usar las relaciones. Dejé que el silencio se alargara hasta que tuvo que mirarme a los ojos. Tu padre creía en la justicia, dije con calma. No usaba relaciones para sacar más de lo que le tocaba. Pagaba lo justo. La mandíbula de Emiliano se tensó. ¿Entonces crees que debería agacharme y dejar que me suban la renta? Creo que deberías preguntarte por qué pagar lo mismo que tus vecinos te parece un castigo, respondí. Murmuró algo sobre principios y se fue a la cocina con el celular ya en la oreja. Lo escuché intentando vender la situación como acoso al inquilino, su voz cayendo en ese encanto cultivado que usaba con los clientes. La negativa constante de Raúl a darle un trato especial parecía frustrarlo más que el aumento mismo. Reconocí el filo desconocido en su voz presión. Me ocupé en ordenar la mesa de centro sin decir nada, dejando que las paredes de su privilegio se cerraran lo suficiente para forzar una grieta. Por primera vez en años, no sentí la urgencia de rescatarlo. Lo llamé esa mañana a mi voz firme. Ven a las 6. Hay algo que necesitas ver. Cuando llegó, no lo llevé a la casa. Lo guié al taller separado, el que Rafael mantenía tan impecable como un quirófano. No había cambiado nada. El aire estaba cargado con el olor a metal, aceite y virutas de cedro, un aroma que siempre había significado hogar para mí. Emiliano entró y ralentizó el paso, sus ojos recorriendo el tablero de herramientas, los cajones etiquetados con la letra cuadrada de Rafael. Es como si todavía estuviera aquí, murmuró. Tomé el sobre de Manila, que descansaba en el banco de trabajo, el mismo de la guantera. Lo puse en sus manos. Ábrelo. Sacó los documentos frunciendo el ceño mientras leía. La escritura, los libros de rentas, su propio contrato de arrendamiento, todo sellado con el nombre de Torres Mecánica S.A. Has estado viviendo en mi edificio todo este tiempo, dije en voz baja. Su cabeza se alzó de golpe. Tu edificio primero de Rafael, ahora mío, Lomas del Sol. Y varias propiedades más. Mantuve el tono sereno, dejando que la verdad cayera por su propio peso. La inspección, el aumento de renta. Nada fue al azar. Miró de los papeles a mí, con confusión, luchando contra algo más agudo. ¿Por qué no me dijiste? Porque nunca se trató del dinero, Emiliano. Señalé las paredes de herramientas. Tu padre construía en silencio, evitaba los juegos de estatus que tanto valoras. Creó seguridad con valores, no con palancas. Cada decisión, este taller, esos edificios, estaba basada en eso. Volvió a mirar los documentos como si pudieran reordenarse en algo menos desconcertante. Entonces todo este tiempo terminé por él. Me has estado apartando, asumiendo que sabías qué era lo mejor, mientras vivías bajo el mismo tejado que tu padre nos dio sin saberlo. Sus dedos apretaron el sobre, y aún no podía distinguir si lo que veía en sus ojos era vergüenza, enojo o el comienzo de algo completamente distinto. Dejé que Emiliano se quedara ahí, en el taller, con el sobre aún en las manos, el aroma a metal y aceite envolviéndonos como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Tienes una opción, dije mi voz firme. Paga la renta del mercado como todos los demás y empieza a reconstruir la confianza conmigo, o deja Lomas del Sol. Esas son las únicas dos opciones. No discutió. Tampoco asintió. Su mirada se desvió al muro de herramientas, las llaves, martillos y dados de Rafael colgados en filas perfectas. Me pregunté si por primera vez los veía como algo más que las cosas viejas de papá. Pasaron minutos en silencio. No lo presioné. Las lecciones que valen la pena nunca arraigan en medio de una discusión. Finalmente tomé el sobre, lo deslicé de vuelta al cajón del banco de trabajo y lo cerré con llave. Cuando estés listo para decidir, sabes dónde encontrarme. Lo dejé ahí, con el sol de la tarde filtrándose por las ventanas polvorientas, proyectando sombras largas sobre el banco.
Cuando salí, el aire olía levemente a lilas del jardín, las favoritas de Rafael. El Toyota esperaba en la entrada, limpio e intacto, con la guantera ahora vacía. Pero el espacio dentro no era solo físico, era simbólico. Había recuperado lo que era mío, no solo el auto, sino el control sobre mi propia vida. El trayecto a casa fue silencioso. El zumbido del motor, un consuelo. Cuando estacioné en mi entrada, el lago brillaba a lo lejos, y las rosas junto a la cerca se inclinaban hacia el sol. Aparqué bajo el viejo roble, sus ramas arqueándose como un guardián sobre la casa. Entré al jardín y dejé que mis dedos rozaran las flores, respirando el aroma a tierra y renovación. El juego entre Emiliano y yo había cambiado. Lo supiera o no, el equilibrio de poder se había transformado. La pregunta ahora era simple. ¿Había plantado la semilla del cambio en él? ¿O solo había marcado el lugar donde su respeto por mí finalmente se marchitaría